Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy, les traigo lo que es la segunda clase de nuestro curso de diseño experimental. Vamos a ver una clase en donde vamos a hacer un recorderis de todo lo que es la estadística descriptiva, algunos conceptos de la clase anterior sobre el diseño experimental, algunos conceptos sobre lo que es estadística descriptiva, sobre lo que es la moda, sobre lo que es la desviación estándar, que ustedes pues ya conocen basado en sus cursos anteriores de estadística. ¿Sí? Es una presentación muy fácil y es complementaria con la clase anterior. Es una presentación muy teórica y la idea es que vamos aplicando los conceptos aprendidos aquí a todo lo que es el curso de diseño experimental. Bueno, los elementos que contiene la presentación, ¿sí? Los conceptos, está primero el concepto de lo que es estadística descriptiva. Todos estos conceptos ustedes los deben de consultar, ¿sí? Aparte de la presentación, los deben de consultar en cualquier texto de estadística se encuentra y aprendérselos, manejarlos y utilizarlos frecuentemente, ¿sí? Entonces el primer concepto es el de estadística descriptiva, saber qué es. El de estadística inferencial, lo que es una muestra, una población, los tipos de variables, el tamaño de la muestra. También vamos a mirar, a recordar sobre eso, cómo se determina el tamaño de una muestra apropiado, lo que es el promedio, la desviación estándar, el error estándar, muy utilizado, el coeficiente de variación, la kurtosis, que en este caso la vamos a utilizar mucho, es fundamental para nosotros, la varianza, la moda y la media. También hay unos repasos sobre lo que son los tipos de muestreo, ¿sí? y la normalidad de los datos. Bueno, lo primero, ¿qué es estadística descriptiva? Pues es una rama realmente de las matemáticas que se dedica a recolectar, presentar, caracterizar conjuntos de datos de una población, de un grupo de estudiantes, etcétera, con el fin de describirlos apropiadamente en términos de sus características matemáticas. Entonces esta estadística descriptiva es como una descripción de los datos, es un análisis de esos datos, ¿sí? Nos dice lo que es el promedio de esos datos, lo que es la desviación de esos datos, cómo están distribuidos los datos, cómo son las medidas de tendencia central, o sea, las que tienden a la mitad, y cuáles son las medidas de dispersión de los datos. También mediante la estadística descriptiva podemos conocer la normalidad de los datos, cuál es su valor promedio, etc. Es una rama muy utilizada en las matemáticas, en la estadística, ¿sí? La tenemos que manejar bien. Todo el concepto que vimos con anterioridad de lo que es estadística, pues se resume en lo que es estadística descriptiva, ¿sí? Otro tipo de estadística muy utilizado es estadística inferencial, o algunos le llaman inferencia estadística, ¿sí? Esta estadística inferencial es la parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que nos llevan a determinar, ¿sí?, las propiedades de una muestra, ¿sí?, y nos llevan a decir las probabilidades que tienen esos datos, ¿sí? Nos permite sacar conclusiones, hacer proyecciones, hacer inferencias basadas en los datos, o sea, hacer proyecciones, conclusiones basadas en nuestros datos. Nos permiten hacer probabilidades, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener un buen muestreo de datos, porque en esta pues se analiza son las tendencias, las proyecciones, las probabilidades, y esta es lo que permite hacer inferencias, valga la redundancia, sobre los datos, sobre la información que tenemos. Aquí se utilizan mucho lo que son los contrastes de hipótesis. Entonces, con esta estadística nosotros podemos hacer los contrastes de hipótesis, rechazar hipótesis, aceptar hipótesis, basados en lo que es el muestreo, en los muestreos apropiados, los muestreos adecuados, y basado en lo que es el diseño experimental de datos, ¿sí? También hay inferencia bayesiana, métodos no paramétricos, que hacen parte fundamental de este tipo de estadística. Entonces, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, la inferencia estadística, yo estoy utilizando mucho lo que son las probabilidades. Las probabilidades. La probabilidad de que un fenómeno sea como yo lo estoy describiendo, o en efecto no sea como yo lo estoy describiendo. ¿Listo?
Esa es la estadística que vamos a utilizar más en este curso. Entonces, en la estadística descriptiva, ¿sí? En la estadística tanto descriptiva como inferencial, nosotros tenemos una serie de elementos, ¿sí? Una manera, forma, ¿sí? Constituyente de elementos que hacen parte de la estadística, ¿sí? El primer elemento es la población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de datos general, es mi universo, por así decirlo, ¿sí? La población, en la cual yo voy a hacer mi estudio estadístico, ¿sí? Es el conjunto de personas, cosas, muestras, mi universo, en el cual yo voy a hacer mi estudio estadístico. La población está determinada por la pregunta de investigación o mi objeto de estudio. Si yo quiero hacer un estudio para los estudiantes del grado 11 de un colegio particular, esa es mi población, ¿sí? Esa es mi población. Si yo quiero saber qué tantos profesores de los colegios tienen sobrepeso, entonces todos los profesores de esos colegios, digamos, yo lo restringo a una localidad o a una región, entonces de esa localidad o de esa región, entonces tienen ese sobrepeso, entonces esa es mi población general, ¿listo? Entonces es el conjunto de personas en general, que yo voy a estudiar. Esa población puede ser de dos tipos: finita, o sea, que son los elementos que yo puedo contar, o sea, si yo digo los estudiantes de un colegio, entonces yo ya sé que eso es finito, o sea, los estudiantes que hay en ese colegio. Entonces, esa es una población finita, contable, ¿sí? O infinita es una población que yo no puedo contar, que yo no puedo determinar. Si yo, por ejemplo, pregunto el tamaño de los granos de arena de una playa, pues yo no puedo contar ese tamaño, yo no puedo medir todo eso, eso es infinito. Un grano dentro de miles de granos, entonces yo no puedo medir eso, si me costaría toda una eternidad, entonces eso se le llama elementos infinitos, o sea que uno no puede determinarlos todos. Yo digo, el número de plantas que hay en un bosque de la Amazonía, todas las plantas que hay más de 1 millón de plantas. Yo, ¿cómo voy a ir a medir 1 millón de plantas? Cuando termine de medirlas, ya pasaron más de 20 años. Entonces, eso se determina como infinito. Infinito no quiere decir que uno no lo pueda medir, porque pues, se puede medir. Solo que los métodos que tenemos son muy débiles para poder medirlo. Entonces, requieren de mucho tiempo, mucho esfuerzo, una metodología muy fuerte para poder alcanzar a medir la totalidad de elementos. Cuando uno tiene esas poblaciones que son infinitas, o también pues las finitas, pero que son muy grandes, entonces uno debe tomar muestras de la población. Entonces eso ya nos lleva al segundo concepto, el concepto de muestra, que aparece aquí, ¿sí? El concepto de muestra. ¿Y la muestra qué es? Es cuando se toma un determinado número de elementos de la población. Un determinado número de elementos de la población. ¿Qué es lo importante aquí? Que no puede ser cualquier número de elementos. Tiene que ser un número de elementos representativos. Es decir, que me cubra o que me integre la variabilidad natural de la población. Si en la población yo tengo un grupo de personas afro, un grupo de personas indígenas, un grupo de personas mestizas, un grupo de personas zambas, un grupo de personas europeas, entonces mi muestra tiene que tener todas esas características de la población, o sea que tiene que tener de cada uno por lo menos 1, 2, 3, 4, que muestren la variabilidad natural de la población. Si yo digo voy a estudiar los estudiantes de un colegio en La Guajira, y en ese colegio de La Guajira hay niños, niñas, hay zambos, indígenas, negros, chilapos, mestizos, venezolanos, y yo voy y apenas mido o evalúo los indígenas guayúos, los indígenas que hayan allá en ese momento. Entonces mi muestra no está siendo real porque yo no estoy tomando todos los grupos de personas que hay en la población. Entonces, para que una muestra sea significativa, yo tengo que tomar la mayor variabilidad posible de la población, todos los elementos de la población. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en las encuestas. Cuando están haciendo las encuestas para presidencia, entonces si yo voy a hacer la encuesta, yo no puedo hacer la encuesta solamente en Bogotá.
Yo tengo que saber las preferencias de la gente, tomar muestras en todas las regiones. Entonces, de pronto en la costa la tendencia es otra persona, en el Pacífico es otra persona, en la región andina es otra persona, acá en la Amazonía y en la Orinoquía es otra persona, entonces, o en el valle es otra persona. Entonces, yo tengo que tener muestras de toda la población. No quiere decir eso que yo voy a medir todos los elementos de la población. No, simplemente voy a tomar muestras, elementos, sí, pero tiene que ser representativo, o sea, tiene que mostrarme la variación natural de la población. Por eso se le llama muestra. Y lo que es la subpoblación es cuando yo tomo esa población grande y la subdivido en pequeñas poblaciones, dependiendo de una característica determinada. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes de un colegio y yo digo, voy a dividirlos de acuerdo al curso, a los cursos que están. Entonces, los del curso primero, los del curso segundo, los del curso tercero. Entonces, esos son subpoblaciones dentro de una gran población que son los estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces, este concepto de muestras nos acerca o nos recuerda el método de muestreo. Entonces, yo cómo evalúo esas poblaciones, yo cómo tomo mis muestras, ¿sí? Cómo yo voy y tomo una muestra representativa, en qué me baso, qué elementos debo tener para tomar una muestra representativa, cómo yo tomo una muestra representativa. Entonces, la estadística y más que la estadística, el diseño de experimentos nos dice cómo debemos tomar unas muestras representativas. Entonces, si las muestras, los datos que yo voy a tomar son numéricos, cuantitativos, entonces debo emplear métodos probabilísticos, ¿sí? Métodos probabilísticos. Entonces, esos métodos probabilísticos son los mismos que vimos en la primera clase, ¿sí? El método de muestreo aleatorio simple, el método de muestreo sistemático, el método de muestreo estratificado, el método de muestreo por conglomerados y el método de muestreo por áreas y el método porietápico. Estas últimas dos son nuevas, es de acuerdo a este autor, ¿sí? En el anterior apenas habíamos visto los primeros 4 tipos y habíamos visto uno que era el muestreo a ver, Harley. Sí, esas 4, eran 5, pero uno que no estamos utilizando ahora. Bueno, no lo recuerdo ahora. Entonces, ¿la idea cuál es? El muestreo simple, pues el aleatorio simple es el que habíamos mencionado en la clase anterior, ¿sí? Pues simplemente no hay un patrón ordenado de toma de datos, ¿sí? No hay un patrón ordenado. En el muestreo sistemático es donde yo le imprimo un orden, ¿sí? Un orden particular. El muestreo estratificado, yo divido la población por estratos o por grupos de acuerdo a las características que yo considere que constituyen un estrato. El muestreo por conglomerados es cuando yo tomo subpoblaciones o grupos por áreas, pues es de acuerdo al área que esté utilizando. Y polietápico es cuando yo hago muestreos en distintas etapas. Yo hago muestreos en enero, después en julio, después así. Los muestreos no probabilísticos son los muestreos que se toman datos no numéricos, ¿sí? Y entonces aquí está el muestreo por conglomerados, el muestreo con fines especiales, el muestreo por cuotas y el muestreo de juicio. Esta diapositiva pues resume todos esos tipos de muestreo, ¿sí? Hace una caracterización de ellos. Ahí ustedes pueden leer las definiciones, ¿sí? Es un muestreo pues estas características. Está el muestreo aleatorio simple, que es uno de los más utilizados, el sistemático, el estratificado, el por conglomerados. Son los muy utilizados estos tipos de muestreo. Cada muestreo se utiliza de acuerdo a la pregunta. Si yo me hago una pregunta, de acuerdo al tipo de pregunta que yo me haga, así mismo va a ser el tipo de muestreo que yo debo utilizar. Aquí está, pues, una definición también. Entonces aquí nos dice, bueno, el muestreo aleatorio simple, el más usado de todos, pues dice que es, bueno, cuando cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser muestreado, de ser incluido en la muestra. O sea que
se puede coger a cualquiera. A cualquiera. Este muestreo es buenísimo porque evita sesgos. Evita sesgos. A veces el sesgo es del investigador porque prefiere siempre como que muestrear una zona o muestrar un área, muestrar cierto grupo de personas. Aquí no. El muestreo estratificado es por estrato y se clasifica a los individuos según el interés del investigador, ya sea por grupos, edades, grupos étnicos, salones, nivel económico, estratos, etc. Cada una de esas agrupaciones es lo que uno llama estratos. El muestreo por conglomerados, ¿sí?, donde se divide la población, se clasifican según los grupos, escuelas, barrios, ¿sí? Y se seleccionan los individuos que componen dichos grupos. Aquí entra un elemento fundamental de la toma de datos. De acuerdo a la pregunta, uno debe de tomar varios tipos de variables, ¿sí? Las variables en general se dividen en dos, ¿sí?, a nivel general. En variables cuantitativas, o sea, las que son numéricas, cuantitativas, que son cantidades contables, y las cualitativas o atributos, ¿sí?, que son cualidades que tienen los grupos o grupos que uno esté evaluando. Vuelvo y repito, a nivel general, las variables, o sea, los elementos que uno va a medir, que son los que varían, los que cambian, se dividen en dos: variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, las cuantitativas, ¿sí?, son las que se pueden evaluar por medio de números, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el peso, la edad, la altura. Son variables cuantitativas. De esas cuantitativas podemos tener dos tipos de variables: las que son las discretas y las que son las continuas. Las que son las discretas son las que nos dan números enteros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces, por ejemplo, yo digo número de hermanos. Yo no puedo decir tengo 1.5 hermanos. No, yo tengo un hermano o dos hermanos o tres hermanos. Entonces, esas variables así que dan números enteros, ¿sí?, son lo que uno llama variables discretas. Y las variables continuas sí son las que nos dan números que se pueden expresar también con decimales. Por ejemplo, el tiempo o el peso, la altura de una persona, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir yo peso 80.1 kilogramos. Puedo decir eso. O puedo decir peso 79,5 kilogramos. Y está muy bien dicho. Las otras variables son las variables cualitativas o atributos, ¿sí? Esas son las variables que nosotros definimos con palabras. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el nombre de una persona, el cargo que ocupa, son con palabras. Entonces son variables que se dan con palabras. El nombre científico de una especie, de un grupo. Entonces yo digo los nombres científicos es una variable y es una variable cualitativa. El estado civil, ¿sí?, obviamente soltero. Esas variables cualitativas pueden ser ordenables o no ordenables. Las ordenables son las que pueden tener un orden, por ejemplo, nivel de estudio, graduación militar, el nivel de jerarquía a nivel de militar también, o a nivel político. Si uno puede darle un orden, el concejal, el alcalde, los magistrados, etcétera, tienen unos órdenes. Entonces, así mismo. O las no ordenables, las que no tienen el orden. Entonces pueden ser, por ejemplo, las que se pueden organizar en orden alfabético: color de piel, el sexo, el estado civil, los colores, etcétera, los nombres científicos. Entonces, estas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, ¿sí?, son las que uno evalúa en los estudios de investigación científica. Y estas al mismo tiempo pueden ser variables dependientes o variables independientes, ¿sí? Las dependientes son las que se modifican, ¿sí?, y las independientes son las que modifican a las dependientes. Esta es otra clasificación de variables,
¿sí? Más completa, incluyen otros tipos de clasificaciones según su naturaleza, según la posición en la investigación. Esto es lo que me refería ahora, según la posición en la investigación, ¿sí? Variables que son dependientes, independientes o algunas que son extrañas, ¿sí? Esas ya las pueden ustedes leer, consultar. Bueno, el taller que les voy a dejar es el siguiente. Los artículos que pues hicieron para el taller anterior, en el cual evidenciaban y buscaban el diseño experimental utilizado, en este caso van a buscar, si quieren los mismos artículos o si quieren cambian de artículos, buscan otros, pero van a determinar las variables cuantitativas y cualitativas empleadas en la investigación. Y van a identificar cuáles son las variables dependientes, o sea, la que se modifica, y la independiente en la investigación. Esos dos factores van a evaluarlos en los 3 artículos. Bueno, ya no son 3, vuelven a ser 5 porque ya empezamos de nuevo las clases normalmente. Entonces, eso lo van a hacer junto con otros elementos que les voy a enviar ahora como taller. Bueno, esta es una gráfica que explica, da los conceptos para que los tengan presentes. Entonces ustedes deben de leerse los conceptos de cada una de las variables, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de variables según su naturaleza? ¿Sí? Según su naturaleza. Según su naturaleza. Y ahí está el concepto. Entonces ustedes simplemente leerlo. Pues ahora por efectos del tiempo de la presentación, pues no es prudente leerlo, pues no tenemos toda esa cantidad de tiempo. Lo leen, lo repasan, lo tienen ahí. Cuando tengan alguna duda, pues van y la verifican aquí. Bueno, volvemos a la estadística descriptiva. La estadística, aquí vamos a mirar los conceptos, ¿sí? De la estadística descriptiva. Que esto va acompañado de un taller que vamos a hacer en el programa estadístico PAS, ¿sí? Ese programa, ¿por qué lo uso? Porque es un programa que está gratuito en la internet. Simplemente ustedes tienen que descargarlo. Todo el que tenga acceso a internet lo puede descargar. Incluso a su celular lo pueden descargar. Incluir las variables y determinar media aritmética. Lo que uno llama promedio, que puede ser media aritmética, media armónica, media cuadrática, media geométrica, media heroniana y media ponderada. Aquí en este curso vamos a utilizar en general la media aritmética, el promedio normal. Ese es el que vamos a utilizar en promedio. Ustedes ya deben saber calcularlo, lo repasan, cómo se calcula, y vamos a hacer un ejercicio con el PAS para calcularlo nuevamente. ¿Qué es la media aritmética? Es el promedio del conjunto de datos, el valor hacia el cual tienden los datos, ¿sí? Es llamado simplemente promedio o media, ¿sí? Se tiene a partir de la suma de todos los valores dividido el número de sumandos. Ese es muy sencillo, esa forma de obtener el promedio. Es muy usado porque nos permite comparar entre poblaciones, entre grupos, etc. Si uno compara más que todos los promedios en lugar de datos puntuales que pueden ser muy alejados. Si yo quiero saber cuál es la cantidad de dinero promedio de un país, de la población de un país, la población de a pie de un país versus la población de a pie de otro, entonces yo cojo 1 millón de personas que iban en Colombia y 1 millón de personas que iban en Haití, les pregunto cuánto dinero mantienen en sus bolsillos y a eso le saco el promedio y capaz y me va a decir en promedio esas personas que yo evalúo en Colombia tienen más o tienen menos dinero que el promedio de los que yo evalúo en Haití o en Venezuela. Eso es un promedio. Esto es muy importante. Cuando uno tiene unos datos, los datos van a tener un dato inferior o pequeño y un dato superior o mayor. Y en la mitad de los datos se encuentra lo que es el promedio. Ese promedio es lo que uno llama, pues en inglés se le denomina mean, ¿sí? Así como aparece aquí, mean. Entonces es el valor hacia el cual tienden los datos, hacia la mitad. Todos los datos que tienden hacia la mitad tienden hacia el promedio. Entonces se les llama medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana, ¿sí? La moda. Son datos de tendencia central.
Y los datos hacia afuera, hacia acá, hacia los extremos, donde está el 3%, ¿sí? Ese está el otro 3%, son los datos de dispersión de los datos. Entonces, hacia los datos de dispersión está, por ejemplo, las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar. Una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, las desviaciones estándar. El error estándar, el coeficiente de variación, la varianza. Todos son datos que muestran la variabilidad de los datos. ¿Qué tanto se alejan del promedio? Ambos son importantes porque unos nos muestran los valores centrales y otros nos muestran los valores externos al promedio. Eso lo vamos a mirar mediante un ejercicio matemático. Pero entonces, lo que tenemos que entender es la distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Es cuando nuestros datos forman una especie de campana de Gauss. O sea, que empiezan poquitos y en el promedio se encuentra la mayor cantidad de datos y hacia los lados se encuentran pues menos del 25% de los datos. Entonces eso es una distribución normal. La moda pues es el valor que más frecuencia tiene, ¿sí? A veces hay valores que se repiten o hay tendencias bimodales, trimodales, ¿sí? Que tienen 2 modas, 3 modas, etc. Aquí tenemos un ejemplo de cuando hay una distribución normal. Esto parece una campana, se forma una campana, ¿sí? Y hay una sola moda. Esta es una moda y entonces hacia el valor de la moda tiende también el promedio y tiende también la mediana. Pero cuando hay varias modas, una distribución bimodal como aquí, ¿sí? Como aquí. Entonces aquí, generalmente, cuando hay varias modas o los datos están muy dispersos, no se forma la campana, entonces generalmente los datos tienden a tener anormalidad. Bueno, la desviación estándar es el promedio de la desviación de los datos. Es el promedio de la desviación de los datos. Es una forma de evaluar qué tanto se separan los datos de la media. Es una medida de dispersión de los datos, como aparece allí. ¿Por qué es importante? Porque nos permite ver qué tanto los datos están dispersos. Si los datos, por ejemplo, yo evalúo la cantidad de personas, ¿sí? Yo evalúo la cantidad de personas que se ganan 1 millón de pesos en una localidad. Y resulta que yo llego y todos se ganan 1 millón de pesos. Entonces la desviación estándar es 0. No hay dispersión de los datos porque todo el mundo se gana lo mismo. Entonces el promedio es 1 millón de pesos, pero la desviación estándar es 0. Pero si yo en esa comunidad encuentro gente que se gana 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ¿sí? O hay personas que se ganan de pronto 100.000 pesos, entonces hay una variación de los datos. Esa variación de los datos es lo que uno llama dispersión de los datos. Y eso es lo que se evalúa mediante la desviación estándar. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la presentación y lo demás son recorderis de cómo determinar estos valores de estadística descriptiva mediante el programa PAS. Eso ya lo han hecho ustedes, entonces lo que voy a hacer es un taller de recorderis. Voy a mandarles un video también, que es la clase número 3, de cómo calcular la desviación, la estadística descriptiva de una población. Entonces en el taller van a determinar la estadística descriptiva de unos datos que yo les voy a enviar, más tienen que buscar los artículos y determinar variables, qué tipo de variables son y cuáles son las variables que son dependientes e independientes y las variables que son cuantitativas y cualitativas. ¿Listo? Bueno, jóvenes, espero les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, me la envían por WhatsApp, por correo. Estoy disponible. Esto es un recorderis y ya vamos pues entrando más en materia, que es como lo que se necesita. Dios los bendiga y feliz tarde.